Hola, hola chicos, buenas noches. ¿Me escuchan? Pues sí, claro, maestra. Ok. ¿Logran ver la presentación todos? Hola, hola. Sí, sí, Ah, ¿sí se ve? sí, sí Chicos, se ve, profe. gracias. Gracias, gracias. Bueno, vamos a dar inicio. Esta es nuestra tercer clase y al día de hoy vamos a ver lo que es el riesgo desde la perspectiva de los desastres, ¿vale? Entonces, ya saben, si tienen alguna duda, vamos levantando la manita, vamos haciendo participación. No olviden eh, estudiar muy bien porque al final de la clase les están haciendo exámenes. Entonces vamos a resolver dudas y van a ver ahora sí tareas, ¿va? Ok. Bueno, damos inicio. Ok, ¿qué es el riesgo y la importancia del riesgo? Como objetivo vamos a tener comprender cómo se forma y se gestiona el riesgo. Para ustedes, ¿qué es el riesgo? Los escucho. Hola, chicos. Adelante, Roy. Saludos, buenas noches. Yo tengo entendido, de mi punto de vista, el riesgo es como lo que se espera de un desastre. Ok, gracias. ¿Alguien más? Bueno, continuamos. Bueno, el riesgo es la probabilidad de ocurrencia de algún evento peligroso. En este caso nos vamos a enfocar a los desastres naturales o desastres antropogénicos o antrópicos, ¿vale? Va a ser un terremoto, una inundación, un huracán o un incendio, entre otros, ¿vale? Eh, todos estos desastres saben que causan daños, afectan a las personas, a los bienes y a la infraestructura y sobre todo tiene un fuerte impacto al medio ambiente, ¿va? Vamos a tener lo que es la parte del riesgo que va a ser igual a amenaza por vulnerabilidad y exposición. No es solo el peligro, sino las condiciones que permiten que cause el daño, ¿vale? Vamos a tener tres conceptos muy claros que vamos a tener siempre relacionados con la parte del riesgo, ¿va? En el cual la primera va a ser las amenazas, en el cual va a ser el estudio de las causas potenciales de daño. Segundo va a ser la vulnerabilidad, el estudio de las debilidades en bienes o controles. Y por último, el riesgo, que es el estudio de la probabilidad de ocurrencia de un incidente o su impacto. ¿Ah? ¿Cómo se va a componer el riesgo? Bueno, vamos a tener tres, que es las que acabamos de ver, la amenaza, la vulnerabilidad y la exposición. El fenómeno potencial dañino va a ser la principal amenaza, llámese fenómeno natural o antrópico. La vulnerabilidad va a ser la susceptibilidad a sufrir este daño. En este caso, si tenemos un fenómeno natural a nuestra colonia o a nuestro municipio, ¿qué tan susceptible o qué tan vulnerable va a ser
para que sufra este daño de ese fenómeno natural. En este caso, podemos hablar de inundaciones. Si contemplamos que a lo mejor tenemos una presa cerca de esa colonia, de ese municipio, o vivimos en un valle en el cual hay un lago enorme, pues obviamente vamos a estar vulnerables a sufrir algún daño. La exposición de los bienes y personas en zonas de peligro. Bien lo comentaba sobre este fenómeno. Si estoy, no sé, en una presa, la presa viene de arriba de entre montes y yo vivo en la zona baja de esa presa, ¿qué es lo que va a ocurrir si se llega a llenar esa presa o en este caso llega pues una fuerte tormenta? O incluso puede ser con un tsunami que llega a debilitar la presa, pues obviamente yo ahí tengo una fuerte exposición en el cual estoy en peligro tanto de mis bienes como yo mismo o simplemente de esa comunidad. Y realmente pasó y ha pasado. En muchos países se construyen presas enormes y pues las personas que hacemos, como no corre el agua en la parte baja de esa presa, pues empezamos a construir, empezamos a hacer muchas cosas que no deberíamos y nosotros mismos nos ponemos en exposición a ese peligro. Tipos de amenazas ya están familiarizadas, en el cual claro, claro, Juanito, la sobrepoblación es un peligro realmente. En este caso vemos los tres tipos de amenaza por fenómenos naturales, terremotos, huracanes, inundaciones, etcétera, todo lo que cause la naturaleza. Antrópicas, en este caso incendios industriales, fallas técnicas, no sé, en gasolineras, en plantas petroleras, pues todo lo que sea originado por el hombre se considera antrópico. Socioculturales, que en este caso va dentro de va familiarizado a lo antrópico o más que nada a problemas gubernamentales o por, llamémosle intereses políticos, que en este caso tenemos un conflicto actualmente en el país que ha sido muy sonado. ¿Cuál es ese conflicto armado que tenemos actualmente? Que en realidad son dos, pero el de mayor potencia ha sido uno. ¿Cuál se imaginan que es? Lucha entre narcos, sí, es un conflicto, de hecho es prácticamente que aquí en México es demasiado, pero también vienen a consecuencia las guerras, ¿no? Hay una guerra entre Rusia y Ucrania que pues realmente no sabemos cuándo va a parar, o en este caso, que es Israel contra Hamas, Hamas, algo así. Es un conflicto armado, la pobreza extrema que muchas veces, o en este caso acá en Latinoamérica, es lo principal que nos azota a nosotros, ¿no? Israel y Palestina, gracias a la... Ok, bueno, habíamos visto en la diapositiva o la clase pasada lo que es la gestión del riesgo. Se los había comentado que es la prevención, mitigación, preparación y respuesta con recuperación. Esta imagen ya la tienen clara, ¿no? Que es las etapas clave en la gestión del riesgo de desastre. Siempre lo vamos a tener. Es muy importante llevar a cabo estas etapas. No nos podemos saltar desde identificación del riesgo hasta la respuesta, ¿no? O hasta la fase de la recuperación, que antes no había realmente un orden. Solamente pasaba pues sí, la emergencia y empezábamos a la respuesta y pues se olvidaban a veces de la recuperación, ¿no? Porque realmente el gobierno no apoyaba a la población afectada. En este caso, pues ya se ha visto un poco de apoyo o más apoyo en cuestión del gobierno a recuperar ante un desastre natural. Y por último es el de desarrollo de la resiliencia, que se ha visto actualmente que debemos de tener mucha resiliencia ante los fenómenos perturbadores que nos lleguen a azotar.
La importancia de la planificación en la gestión del riesgo va a ser incluir análisis de riesgo en planes de desarrollo, la educación y participación comunitaria, uso de tecnología para monitoreo, ¿va? ¿Qué vamos a incluir eh, en el análisis de riesgo en planes de desarrollo? Yo se los había comentado, desarrollos urbanos. Eso va desde un inicio, una planificación urbana ante la gestión del riesgo nos puede ayudar a reducir el impacto hacia un desastre natural. No construir en orillas de arroyos, llevar normas de construcción bien implementadas para evitar alguna catástrofe más que nos pueda azotar un desastre natural, ¿vale? Educación y participación comunitaria, desde formar brigadas comunitarias, ya sabemos las cuatro principales brigadas que nos dice Protección Civil, que es primeros auxilios, prevención y combate contra incendios, búsqueda y rescate y evacuación. Son las cuatro principales, pero podemos incluir más, brigada de comunicación, brigada de logística, no sé, brigada para gestión de albergues, dependiendo cómo se vaya prestando esta participación de la comunidad, ¿no? Exactamente, construyen muchas veces los pobladores a la orilla de barrancas y voladeros, que realmente sí es un problema y pues más que nada puede azotar a esa población. Lamentablemente, a veces, bueno, acá en México, el ser humano o la parte de acá es la mentalidad de aquí me dio mi papá y aquí voy a construir y no voy a dejar y se ponen muy a la defensiva para ese terreno, que claro, ahí sería como que el gobierno implemente nuevas acciones en cuestión de, ¿sabes qué? Pues no te voy a dar todo el precio del terreno, pero tengo acá una oportunidad donde no corres algún riesgo, ¿no? Darle esa parte o esa oportunidad de poder construir. El uso de tecnología para monitorear, dependiendo si nos azota un fenómeno perturbador de origen natural, vamos a tener monitoreo. Yo creo que todos los países o en su mayoría tienen monitoreo sismológico, que en este caso son para los sismos. Eh, Toda esa tecnología va a ser para cada fenómeno perturbador. Incluso para fenómenos antrópicos también debe de haber un monitoreo, debe de haber una correcta planificación y análisis de riesgo, en este caso, para un desastre antrópico. Casos reales, vamos a poner de ejemplo los desastres naturales más gestionados versus los bien gestionados. Ahora, yo les pregunto, ¿qué ejemplo ustedes me darían de un desastre natural mal gestionado y uno bien gestionado por parte del gobierno? ¿Los leo o los escucho, chicos? Muy bien, Alan, el terremoto del 2017, que fue realmente una mala gestión. ¿Por qué consideras tú que fue una mala gestión, Alan? Chicos, el gobierno tardó mucho en reaccionar y brindar apoyos, sí. Una parte de lo que es la implementación del sistema de comando de incidentes también. La quema descontrolada es mal gestionada, ok. Bueno, vámonos con el ejemplo de Alan sobre un ejemplo del desastre mal gestionado, que sí fue el terremoto del 2017. Su servidor
tuvo oportunidad de estar allá en la Ciudad de México, en la Condesa, apoyando y efectivamente la alcaldía o en este caso el gobierno de la Ciudad de México tardó en reaccionar demasiado y la población casi casi fue la encargada de empezar a brindar el apoyo. Por eso fue un apoyo humanitario que realmente muchas veces hemos visto en redes sociales, pues la imagen con la manita arriba, ¿no? Para guardar silencio. Eh, Hubo un mal sistema de comando de incidentes por parte del SINAPROC, que es el Sistema Nacional de Protección Civil. Debió implementar un buen sistema de comando de incidentes. Y pues en este caso, pues fue un desbarate todos los víveres, todos los apoyos que le brindaron, muchos fueron robados y otros pues realmente pues no llegaban, no llegaban hasta la población afectada e incluso no sé ahorita cómo sigue esa parte de la escuela que colapsó ahí en la Condesa, ¿no? Ese es un ejemplo de un desastre mal gestionado. Un bien gestionado, pues obviamente, pues vamos a tenerlo como que en países un poquito más subdesarrollados, que en ese caso es Estados Unidos, Canadá, eh, Japón, China, que son realmente países muy bien gestionados, en su recuperación no es tan tardada como realmente acá en América Latina. ¿Va? Entonces, eh, uno bien gestionado va desde exactamente el Fondo de Prevención de Desastres, en este caso, pues ya se quitó el FONDEM, bueno, más bien cambió de nombre, el FONDEM. Desde ahí aplicar un fondo para prevención de desastres, incluso empezar a gestionar en materia de la ley, leyes de construcción, que tengamos buenas leyes, normas para construir, para evitar algún impacto sobre el desastre natural. Eh, Prepararnos para cada desastre natural, gestionar apoyos o en este caso análisis de vulnerabilidad de esa población para saber el apoyo que se le va a brindar. ¿Va? Ok, ¿cómo va a ser la identificación de riesgos? Primero va a ser por iniciación, planificación, seguimiento y control, ejecución y el cierre del riesgo, ¿va? Es un proceso muy fundamental para lo que es la gestión del riesgo, en el cual nos va a dar a reconocer y describir riesgos potenciales que puedan afectar un proyecto, organización o actividad, en este caso desastre natural, ¿no? O desastres. Es una base para planificar respuesta y controlar impactos. Así vamos a tener que identificar estos riesgos. eh, es muy importante hacer este ciclo de identificación porque si empezamos con un descontrol, realmente no vamos a poder hacer un correcto cierre de ese riesgo o de ese desastre natural, ¿no? La importancia de la identificación de riesgos, pues obviamente va a ser anticipar los problemas o en este caso el impacto de los desastres, va a facilitar a la toma de decisiones informadas, minimiza impactos negativos, optimiza recursos y tiempo. Y los tipos de riesgo, obviamente, todo, como todo va a tener riesgos, esta parte de la identificación, desde riesgos financieros, operacionales, tecnológicos, ambientales, legales y regulatorios. ¿Va? ¿Cómo vamos a identificar el proceso? En este caso, con conocimiento del riesgo, aquí nos pide 4 puntos, que en este caso es la identificación y caracterización de escenarios de riesgo, la comunicación del riesgo, monitoreo del riesgo, análisis y evaluación del riesgo, ¿va? Todo esto lo vamos a contemplar en la fase inicial, que es reconociendo ese desastre natural o antrópico que nos puede azotar, en este caso más natural. El segundo es la reducción del riesgo, intervención prospectiva del riesgo, la intervención correctiva del riesgo y protección financiera. 3, manejo del desastre, la preparación para la respuesta, la ejecución para la respuesta,
Eh, en este caso, disculpen aquí lo repetí, pero en este caso nada más son estos dos puntos. Métodos para identificar el riesgo. Vamos a tener distintos métodos para identificar el riesgo. En este caso es un mapa mental, que es el brainstorming. Eh, es un mapa mental en el cual vamos a tener la oportunidad de empezar a identificar estos riesgos. El análisis FODA, entrevistas o cuestionarios hacia la población, revisión de documentación. En este caso, nosotros a lo mejor no tenemos conocimiento de esa comunidad que llegamos a coordinar o a ser directores de protección civil. Debe de haber una documentación en el cual tenemos que dar revisión desde su atlas de riesgo, desde sus planes de contingencia, sus análisis de riesgo. Todo eso lo debemos de revisar y empezar a fijar métodos de cómo identificar cada riesgo, porque cada colonia va a tener un riesgo, ¿no? El análisis de causa y efectos, que es un diagrama de Ishikawa. Yadira Fierro, esa documentación, sí, me parece que sí, viene en el 4, creo es el tema 4, que es la documentación parte de cómo debemos de hacer una identificación de riesgos, y justamente Yadira vamos a tener la primera tarea para que anoten o va a quedar grabada en la clase, pero ustedes me van a realizar un FODA de su municipio, o en este caso su estado, sobre las amenazas, las fortalezas, las debilidades y las oportunidades que tengan. Y que lo van a enfocar a un desastre que haya azotado su estado. Puede ser natural o antrópico, cualquiera de los dos. Esa es la primera. Realizar un FODA de un desastre natural o antrópico, el que ustedes gusten, y me van a hacer un FODA de ustedes mismos, ¿sale? Esto lo van a incluir, ya saben, en un PDF, si va a ser a mano, con letra legible y una buena foto, ¿sale? Eh, Siguiente, el diagrama de Ishikawa. Me van a realizar también un ejemplo de cómo es un diagrama de Ishikawa, del cómo se desarrolla desde la mano de obra, el material, máquina y toda esa parte de cómo es un diagrama de Ishikawa. Lo van a realizar también ustedes, ¿va? Y un mapa mental sobre un ciclo, sobre en este caso un desastre, desde cómo se iniciaría o cómo ustedes iniciarían a identificar un desastre o los riesgos de un desastre más bien, ¿sale? Entonces son tres tareas: el FODA, el diagrama de Ishikawa y el mapa mental de cómo identificar los riesgos de un desastre. Ok, ¿qué es el ciclo del desastre? En este caso va a ser un modelo que describe las fases por las que pasa una comunidad antes, durante y después de un desastre. Esto lo he venido tocando clase con clase. Prácticamente se los he dicho en el antes, durante o después, prevención, auxilio, recuperación. Son palabras que realmente las podemos confundir, pero van de la mano, ¿sale? Ante el ciclo del desastre o esta parte tienen que ir de la mano, ¿ok? Nos va a permitir planificar y organizar la respuesta para minimizar daños, ¿ok? En este caso, ¿cuáles son las etapas de un desastre? En el antes vamos a tener dos, que es la preparación y la mitigación. Primero, preparación. Va a ser la planificación y capacitación para desastres que no pueden ser mitigados. Denme un ejemplo de un desastre que no pueda ser mitigado. Ok.
Terrorismo, no. Ahí sí no puede ser, ahí sí puede ser mitigado, disculpa. Obviamente con acuerdo, con pues el exterminio o en este caso acuerdos con la parte que está haciendo el terrorismo, ¿no? Ahí sí puede ser mitigado e incluso se puede llegar a una solución. Exactamente, un ciclón, un terremoto, eh, una erupción volcánica, todos los fenómenos naturales realmente en su mayoría no pueden ser mitigados. ¿Por qué? Porque es por su naturaleza, ¿no? Realmente no podemos controlar esta fase de la naturaleza, no podemos controlar el movimiento de las placas tectónicas, es algo que no lo podemos mitigar, ¿va? Entonces, va a ser preparación en el antes, la mitigación, o en este caso puede ser, debe de ser prevenir o reducir la causa del impacto y las consecuencias de desastres. Pero nos vamos a ir en el orden, ¿sale? En el antes, que es la preparación, durante, que es la respuesta, ya en la fase del desastre, que es la ejecución de las acciones previstas en la etapa de preparación. Se trata de la reacción inmediata. Nosotros como cuerpos de emergencia, como coordinadores o directores de protección civil, vamos a activar los planes de emergencia. ¿Sale? Vamos a activar brigadas municipales, vamos a activar nuestro sistema de comando de incidentes y en ese caso va a ser una reacción inmediata por el cuerpo de emergencias para empezar a atender este desastre. Si es una inundación, tenemos un plan de contingencias en el cual va a ser por inundaciones. Si hay un desbordamiento, vamos a empezar con tareas de, pues, obviamente, preservar la vida, después los bienes y, por último, pues prácticamente cómo reducir ese impacto o cómo mitigar la parte de que siga causando el desastre. ¿Ok? Fran, ¿algo que decir? Y las vallas siguen arriba de la 336. No, ¿qué pasó? La bajaron los de Zabaleta, mi jefe. Ok. Ahí para el compañero activó sin Eran querer su 40 que no mames, micrófono. que hacía mucha mamada. Hay que le digan a Fran que se pueda apagar su micrófono. Bueno, en este caso es la fase de respuesta que vamos a tener Pero vamos a nosotros acabar a las como 4. cuerpos Si de son de las emergencia. Y Solicito, ¿no puedes hacer un atolito ¿cómo se llama? Compañero Francisco Cedeño, por favor, puede apagar su micrófono. Gracias. Doble, pégale, Pachuca. o, o creen que yo lo pueda silenciar. Creo que sí, ¿no? Ya lo silenció el compañero. Gracias. Ay, ok. Bueno, nos quedamos aquí, ¿va? Ay, respuesta. Entonces, esto es de nosotros como cuerpos de emergencia. Vamos a empezar con la ejecución de todos los planes que realizamos en la fase de prácticamente preparación, ¿no? Desde ahí viene. La fase de recuperación en el después, proceso gradual, la seguridad es una cuestión fundamental, al igual que el bienestar físico y mental. Aquí viene la fase de resiliencia también. En la etapa de recuperación vamos a iniciar con la resiliencia, ¿va? Hacia la población. En este caso vamos a empezar nosotros como protección civil a hacer dictámenes estructurales, si se habita, no se habita, recuperación de bienes, si hay todo eso. En la parte de recuperación vamos a ver todo esto. Ya habíamos visto la tabla, se los dejé de tarea en la primera clase, que es lo que es la identificación de si es habitable o no habitable el inmueble, ¿sale? Mitigación, prevenir o reducir la causa del impacto y las consecuencias de los desastres. Como tal, hay cierta parte que sí podemos mitigar. En este caso, si es una inundación, podemos hacer desasolve de ese río, o en este caso, si es una presa, empezar a hacer un mantenimiento correcto.
hacia esa presa para evitar algún desastre o en este caso afectación hacia la población. ¿Ok? Tenemos de evaluar la identificación de los desastres, su impacto, las consecuencias que tuvo y de toda esa parte vamos a empezar a nuevamente a realizar el ciclo. ¿Qué falló? ¿Cómo lo voy a poder gestionar? ¿Cómo arreglo esa parte? En este caso, si es a lo mejor un río con desasolve, con diques, con embovedado, sistemas de alcantarillado eficiente. Todo esto vamos a empezar a ver en la última fase, qué es lo que causó mucho impacto hacia mi población para evitar que nuevamente sea un impacto mayor, ¿sale? Vamos a ir mitigando o minimizando esta fase del desastre, ¿va? ¿Por qué su importancia del ciclo del desastre? Va a promover una gestión integral, va a reducir pérdidas humanas y materiales y fortalece la resiliencia comunitaria. En este caso, yo se los comentaba hace un momento, ¿qué es lo que vamos a prevenir o reducir? Si tuvimos pérdidas humanas, es lo primordial, ¿sale? O bienes materiales, ahí también. Pero lo que nos va a dar mayor importancia son las pérdidas humanas. Vamos a empezar a evaluar y a gestionar para que no vuelva a suceder este tipo de situaciones. Obviamente es un desastre natural, no se va a controlar, pero sí, perdón, no se va a mitigar, pero sí se va a controlar en esta cuestión, ¿va? ¿Cómo nos vamos a preparar ante el desastre? Pues obviamente puse esta imagen desde un plan familiar. Recuerden que hay planes familiares de protección civil en el cual vamos a tener 4 apartados desde analizar, pensar, completar y practicar, ¿sale? Esto lo voy a dejar así y ya después lo pueden ver en el video. Medidas de prevención y mitigación en desastres naturales. Obviamente tenemos esta parte, cómo vamos a prevenir y mitigar acciones en los desastres naturales. Lo primero es la educación y sensibilización. Nosotros como Protección Civil debemos de empezar a capacitar a la población sobre los riesgos que pueden azotar a ese municipio, a esa colonia y qué acciones vamos a seguir. Debemos de informar sobre los planes de emergencia que se tienen, dónde están los albergues, dónde están los centros de acopio, que en este caso es lo mismo, disculpa. Eh, ¿A quién se deben de dirigir para empezar a gestionar la fase de recuperación en cuestión de si hubo pérdidas materiales? Toda esa parte, ¿va? Sistemas de alerta temprana, implementar tecnología para detectar fenómenos como tsunamis, huracanes y sismos. Toda esta parte sabemos que aún carecemos de tecnología en colonias, obviamente que viven, pues sí, en la sierra, en los montes, nos hace falta esa parte de sistemas de alerta temprana. El ordenamiento territorial es una fase fundamental para evitar construcción en zonas de riesgo como riberas, laderas inestables o zonas sísmicas. La infraestructura resistente, vamos a empezar a construir edificaciones y vías que soporten terremotos e inundaciones. La reforestación y manejo ambiental va a proteger suelos, cuencas para evitar deslaves e inundaciones. Simulacros regulares, enfocados estos al desastre natural, obviamente. Realizar prácticas para que la población sepa cómo actuar en caso de emergencia. Buscar puntos estratégicos para que esté esa población segura, ¿vale? Planes de emergencia, diseñar protocolos claros para evacuaciones y atención rápida. Todo esto nosotros como Protección Civil y más debemos de implementar ante desastres naturales. Las medidas de prevención y mitigación en desastres de origen humano varía completamente. Nosotros como Protección Civil debemos de, como primer punto, empezar con normativas y regulaciones, que en este caso vamos a reducir o mitigar ese impacto
realmente. Aquí sí se puede mitigar un impacto por un desastre de origen humano. Controlar actividades industriales, almacenamiento de materiales peligrosos y manejo de residuos. Todo esto lo vamos a tener mediante leyes, reglamentos, normas. En este caso, hay mucha normativa de salud, seguridad, higiene y medio ambiente. Son las tres partes que vamos a ver para controlar el impacto de estos fenómenos. La capacitación en seguridad, formar al personal en manejo adecuado de maquinaria y sustancias. Si nosotros tenemos una zona industrial, prácticamente si es, en este caso, asociación, como, no sé, Parque Toluca 2000, que es una asociación enorme que tienen demasiadas industrias, necesitamos solicitarles a esa asociación un programa específico de protección civil. Puede ser, o más que nada, debe de ser de cada industria, porque cada industria tiene diferente peligro y riesgo, ¿vale? Entonces, cada industria debe contar con un programa específico de protección civil y debe tener su capacitación al personal de todo lo que manejen ahí, sustancias químicas peligrosas, maquinaria, etcétera, ¿sale? Nosotros como Protección Civil, en el apartado 3 vamos a monitorear y supervisar. ¿Qué vamos a hacer? Vigilar infraestructuras críticas y operaciones riesgosas para evitar accidentes. Por eso es muy importante solicitar el programa específico de protección civil a todas las industrias. Es de carácter obligatorio o en este caso debería de ser de carácter obligatorio sin que den la mochada ni nada de eso. Debe estar muy bien elaborado este programa específico. Planes de contingencia, establecer procedimientos para responder rápidamente a incendios, derrames químicos, explosiones, etcétera. Toda industria debe tener su plan de contingencia por cada riesgo, que en este caso puede ser de mayor impacto, como son los incendios y derrames químicos. Prácticamente aquí debe tener el programa específico y el plan de contingencia específico para incendios, para derrames químicos y para explosiones, ¿va? Supongamos, tenemos una industria manufacturera, en este caso voy a poner de ejemplo eh, la industria cervecera, ¿va? Tiene su programa específico, pero sabemos que esa industria o esa empresa manufacturera maneja amoníaco, CO2 y zonas ATEX, que son polvos orgánicos. Tenemos tres peligros potenciales, que en este caso puede ser riesgo de explosión por acumulación de polvos, o en este caso, eh, es el pentágono de zonas ATEX, que debemos de tener un plan de contingencia específico para zonas ATEX, ¿vale? Derrames químicos específico para amoníaco, para CO2, ¿vale? Y riesgo de incendio, obviamente, por las zonas ATEX, si tenemos más que pueda hacer una reacción en cadena, debemos de tener un plan de contingencia específico de incendios. La sensibilización comunitaria es fundamental. ¿Por qué? Porque debemos de informar sobre los riesgos de estar cerca de esas industrias o en este caso, si ya están habitados, informar el cómo debemos de actuar en situaciones provocadas por humanos o en este caso por la industria, sensibilizar a la población de todo esto. 6. El equipamiento adecuado, disponer de recursos para responder a emergencias como extintores, equipos de protección y ambulancias. Si se dan cuenta o se ponen atención, todo esto parte desde normas y regulaciones porque son punto por punto. La norma te pide, no sé, manejo adecuado de extintores. Ahí lo tenemos en el sexto punto. Equipos de protección personal o el equipo adecuado o específico para la contingencia, que en este caso, si tenemos un derrame químico, debemos de tener un equipo de protección personal específico para la manipulación o en este caso respuesta a ese químico, ¿sale?
Debemos de tener equipos de ambulancias. Muchas empresas sí tienen ambulancias propias, tienen camiones de bomberos propios. El ejemplo que yo puedo notar y que aún está vigente, la cervecería Heineken cuenta con su ambulancia y su camión de bomberos para atención a emergencias o en este caso alguna contingencia. ¿Sale? Un sistema contra incendios eficiente que pueda combatir toda esta contingencia y pues ya. La reducción de conflictos sociales, fomentar el diálogo y a la gestión pacífica para evitar desastres derivados de disturbios o violencia. Sabemos muy bien que muchas empresas se pueden ir a huelga y lejos de eso, de irse a huelga, los mismos trabajadores pueden provocar algún desastre de origen antrópico, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Si tenemos un conflicto con esa población, llegar al diálogo, ver con lo que está sucediendo y obviamente que termine de forma pacífica, porque los que conocen realmente son los trabajadores de ahí y saben de dónde, no sé, causar un desastre, en este caso un incendio, una explosión, una falla técnica de algún material, de alguna maquinaria, disculpa y provocar un fenómeno perturbador antrópico. Y bueno, chicos, eso sería todo. Recuerden dos frases, el riesgo no se elimina, pero se puede reducir y la gestión del riesgo es tarea de todos. ¿Dudas, preguntas? Chicos, Todo claro, profe. Gracias. No sé si me escucho. Todo claro, profe. Gracias. Ando un poquito ocupado y no pude anotar las tareas. ¿Nos las podrán mandar por el WhatsApp? hola Lau, creo que les comparten el link de la clase. Entonces, no seas malita. Si le pueden compartir después al lado el link para que puedas tomar la clase, muy bien. Ahora no escuché a Clau, creo que no se conectó. ¿No la vieron por ahí? A su compañerita Clau, porque no la veo conectada. Ok, bueno, referente a su tarea pasada, voy a checar algunas cosas porque no me dejó calificar. Entonces ahorita es lo que voy a checar con la licenciada, por eso no, algunos sí tienen calificación y otros no, pero lo checo con su docente, o en este caso la licenciada Tania. Ok, bueno, entonces si no tenemos dudas,
por mi parte sería todo. Ya saben, cuídense mucho. Si están trabajando, hay que les sea leve. Y los que no, pues descansen. ¿Va? Gracias, profesor. Buenas noches. De nada, cuídense mucho. Bye. Ok, chicos. Bueno, pues cuídense mucho. Yo ya me salgo de la clase, ¿va?